el capítulo 92. Libro de los Salmos, capítulo 92. Y vamos a tomar en primera instancia 4 versículos, de 12 al 15. Salmo 92, verso 12 al verso 15. Amén. Dice así, quiero que me acompañen por favor a leer la palabra. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay justicia. Amén. ¿Lo quiere leer una vez más? Cuando usted lo va leyendo, le va prestando atención a lo que el salmista expresa para el justo. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Precisamente hoy quiero, o le coloqué como título la primera frase o el primer renglón que leímos: el justo florecerá como la palmera. Amén. Ese es el tema de hoy. Dentro del lenguaje bíblico hay riqueza de figuras literarias en el lenguaje, y aquí encontramos un símil, ¿cierto? ¿Cómo? Dice: el justo florecerá como la palmera. Entonces nos hace referencia a una semejanza, a algo que identifica o que tiene particularidades en una cosa u otra, particular de una cosa hacia otra. Y en este caso coloca dos: el justo y la palmera. Dos cosas. Pero está haciendo referencia o prima la enseñanza al justo. Es decir, no hace referencia exclusivamente a la palmera, sino que el justo será como la palmera. Entonces estaba investigando algunos asuntos acerca de la palmera, porque si la Biblia me dice que el justo será como la palmera, es decir, que la palmera ya está con algunos fundamentos, con algunas cosas que la enmarcan a ella, a tal punto que la base de la comparación es una planta, pero hablando acerca del personaje que practica la justicia. Amén. Entonces, hablando de los árboles de la palmera, generalmente crecen por la adición de las capas externas. La palmera también crece hacia adentro, ¿cierto? Muy profunda. Es interesante esto, porque hay una particularidad en esa planta. No es igual a las otras plantas, porque si fuese igual a otras plantas, muy seguramente el salmista hubiese dicho: el justo será como las guayabas, ¿cierto? Concursado, dice por ahí. Entonces, como sabía que la guayaba produce gusanos, no podía colocar ese ejemplo para los justos. Tenía que tomar algo que verdaderamente ejemplizara la vida del justo. Entonces la palmera crece hacia adentro,
corazón es blando. Su corazón es blando y no se pudre. Así es la palmera. ¿Sí la han visto? ¿Alguien ha logrado cavar dentro de la palmera? Bueno, o solo se han comido del fruto, el coco, el corozo. Pero la palmera en sí, el vástago, ¿sí me hago entender cuando hablo del vástago? Por dentro es blanco y por dentro es blando. Es decir, el corazón es blando. El corazón es blanco. ¿Por qué? ¿Qué tiene de característica esto? ¿Por qué el salmista hace referencia a eso? Porque el justo siempre será blando para permitir que el consejo de Dios se introduzca dentro de él, y ese consejo, por su blando corazón, también hará que permanezca blanco su corazón. Amén. Amén. Por eso les dije, el salmista no dice que es igual a la guayaba, dice que es igual a la palmera. Porque por dentro, ya les dije, su corazón es blando, es blanco, y una característica más, no se pudre. No se pudre. Es interesante esto. Así el cristiano, su desarrollo depende de un corazón blando y blanco para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de él. Amén. Y como siempre hemos hablado, ¿quién hay justo aquí? Somos justos. Porque a Dios se le dio la gana justificarnos, y a nosotros se nos dio la gana creerle a Dios. ¿Cierto? En otras palabras, se nos dio la buena voluntad. Y hemos determinado aceptar el sacrificio de Jesús, que nos dice la palabra que eso nos justifica. Y dice Isaías, aunque su pecado fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Cierto? Así dice Isaías. Entonces acá está diciendo, el corazón de la palmera es blando y es blanco. Así es el justo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, cuando usted acepta el sacrificio de Él, entonces su corazón se convierte en blando para aceptar, y en blanco purificado por la sangre de Jesucristo. Amén. Hermano, su corazón se debe dejar mover a misericordia y ser limpio de pecado. ¿Amén o no amén? Pero sobre todo no debe de dejarse corromper por la amargura, por el odio, por el resentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el creyente termina siendo amargado. Yo no hablo de Ibarra, hablo de los venezolanos. Amén. Terminan siendo amargados. ¿Saben por qué digo esto? Hay gente que vive amargada. Dices, es que por obedecerle al Señor yo ya no puedo tomar. Porque la Biblia me dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces, si dejo que el corazón sea blando y sea emblanquecido, entonces ya no debo de estar en ese tipo de cosas. Y viven amargados. Y si yo pudiera haberme metido en esto, y de pronto lo haría escondidas, pero qué tal que pase un hermano invisible por ahí. Entonces viven amargados, ¿cierto? Pero el asunto es que nuestro corazón tiene que estar blando y blanco, pero no amargado, no resentido, no lleno de odio, sino siempre alegres, muy alegres, porque Cristo nos salvó, dice la canción. Amén. Muy alegres. Entonces, la palma crece, característica especial de la palma, crece en el desierto. Acá está diciendo, el justo florecerá. Eso es lo que usted leyó, ¿cierto? El justo florecerá. Y la palma crece en el desierto. Es decir, que aún aunque haya sequedades en la vida, aún aunque estemos rodeados de malas noticias, aún aunque estemos asediados o acechados por parte del enemigo, eso es un desierto que se produce
Pero si usted es justo, aún en ese desierto no mengua, al contrario, crece cada día. Amén. Yo no sé si usted ha sentido que cada desierto que pasa en su vida le produce crecimiento. Amén. Porque allí en el desierto aprendemos a caminar diferente. Aprendemos a depender absolutamente de Dios. Ya no somos autosuficientes. Ya no tratamos de desarrollar las cosas por nosotros solamente, sino que le permitimos que Dios sea el que abra el oasis en ese desierto para saciar la sed. Amén. Entonces, esa característica, una vez más digo, por algo dijo David, el justo crecerá como la palmera. Parece que él hizo un estudio para poder hacer esa comparación del justo con la palmera. Es importante, crece en el desierto, que es lugar de sequedad, lugar de desolación, florece aún en el desierto y da fruto donde otros árboles mueren y dejan de existir. Interesante esto. ¿Qué ocurre? Vuelvo a las guayabas para seguir por lo mismo. Si plantamos un árbol de guayaba en el desierto, ¿qué pasa? Se seca, ¿verdad? Pero la palmera, aún en el desierto, no solo se sustenta, no solo crece, sino que también da fruto. Así es el creyente que permanece en Dios. Aunque vengan las tormentas de la vida, las dificultades más grandes de la vida, se mantiene erguido con la mano hacia arriba en dependencia de Dios y dando fruto en abundancia. Amén. Precisamente cuando somos dependientes del Señor. En el libro de Juan, capítulo 15, vayamos por un momento allí. Hace referencia de lo que ocurre al estar pegados al Señor. Dice, verso 15:1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Entonces, si está en desierto, porque vienen los desiertos, ¿cierto? No necesariamente necesitamos ir al desierto del Sahara. No necesariamente necesitamos ir a Arabia. En la vida hay desiertos. Y yo quiero decirle algo, probablemente al lado suyo hay alguien que está pasando el desierto. Probablemente. Y usted está sentado al lado de alguien. O también siento que hay alguien que está en un desierto en esta mañana, ¿cierto? Pero está en pie y aún así está en fruto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el que se agarra de la vid puede llevar mucho fruto. No dice poco fruto, dice mucho fruto. Porque separado de mí, dice Jesús, nada podréis hacer. Amén. Entonces, el desierto no ejerce influencia sobre la palma. La misma Biblia también nos habla en el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado, es decir, será feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla, que no caminó por sendas de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y allí comienza, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. No dice que será plantado junto al agua, será como árbol, una vez más. ¿Cómo? Es decir, alimentado con la vida, alimentado con la palabra, alimentado con el poder del Dios del cielo. Dice,
da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Ese es el justo, esa es la vida del justo. Así que por un momento toca al que está al lado suyo y dígale: qué palmota que eres. Dígale: te veo con mucho fruto. Amén. Por lo menos les arranqué una sonrisa de esta mañana. Entonces, la palma ejerce influencia, perdón, el desierto no ejerce influencia sobre la palma. El cristiano no deja de influenciar o no se deja influenciar por las obras del mundo, el desierto. Al contrario, el cristiano tiene que ser influencia en ese mundo de perversidad del desierto. La gente sin Dios está en el desierto. Bueno, como ustedes dijeron también, pero así es, aunque no lo digan, así es. La gente que está sin Dios vive en un desierto. Pero la gente que está con Dios, aunque está en un desierto, crece y da fruto. Amén. Porque no es la persona, es el Dios que está en la persona que lo hace producir. La palmera no se nutre de la arena del desierto. Viven porque sus raíces hallan aguas profundas. La palmera, algunas, según las investigaciones, dicen que han hallado la raíz profundidad de 300 metros bajo el nivel de la tierra, superficie de la tierra. 300 metros. ¿Usted sabe cuánto es 300 metros de una raíz? Razón tenía David, ¿cierto? El justo es como la palmera, porque la raíz no está en este mundo, su raíz está anclada en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso el mismo salmista podría decir que los hijos de Dios son como el monte de Sion, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. Porque sus raíces, aunque la capa superior esté en arena, en desierto, la capa de donde está agarrada la raíz es donde está la fuente inagotable de agua viva del Dios del cielo. Amén. Entonces está profundizada donde hay vida y vida en abundancia. Hermanos, los cristianos no deben de alimentarse de las duras experiencias de la vida, sino que deben de sustentarse solamente de la palabra, porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso lo dijo Jesucristo. Eso en cuanto al crecimiento. Ahora pasemos a otro detalle, como segundo aspecto: su hermosura. Está hablando que el justo es como la palmera, ¿cierto? Es firme, crece, aún en las peores experiencias de la vida, está en crecimiento. Y como logra sobrepasar todo esto, entonces hace que sea hermoso. Hay algo particular en la palmera: no solo es hermosa, sino que da fruto. Amén. Así como da fruto, también la colocan para adornar. Qué lindas son esas avenidas, ¿cierto? Cuando hay solo palmas. ¿Sí le gusta a usted? ¿No le gusta? Qué hermoso es cuando usted se para así en una autopista que sea bien larga y llena de palmas. Qué hermoso es eso. Adornan, pero no solo adornan, dan fruto. Cumplen doble función. Así es la función del justo en la tierra. Debemos adornar el mundo, pero también debemos dar fruto, y que el fruto permanezca. Amén. La palma es símbolo de hermosura. ¿Quién está admirable como la aurora, bella como la luna, radiante como el sol, majestuosa como ejército en orden? Dice Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 10. ¿Quién? Y concluye diciendo: la palmera
es hermosa como todas estas cosas que ya hice mención. La vida del cristiano debe impactar a los que le miren. Dígale al que está al lado suyo, tú tienes un compromiso con Dios y consigo mismo y con la sociedad. Que todos los que te vean en ti que Cristo vive en su ser. Y si Cristo vive en ti, eres hermoso. Eres hermoso. Por eso hay otra frase que había dicho en alguna oportunidad. Dígale al que está al lado suyo, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Entonces, el asunto es ese. Una sonrisa es fruto. Usted muestra fruto. Hay gente que se sorprende. Yo no sé si a usted le ha pasado, que ha vivido experiencias amargas en la vida, quizás muerte de un ser querido, quizás enfermedades, quizás catástrofes económicas o cosas terribles, y aún así se mantiene alabando a Dios y sonriente. Y la gente le dice, ¿y cómo hace usted? Si después de que su esposo le montó los cuernos, después de que hiciste esto, que su esposa, y aún se mantiene contento, ¿cómo hace? ¿Le han dicho alguna vez a ustedes eso? A poquito, gracias a Dios. Pero les han dicho, ¿cierto? ¿Saben cómo hacemos? Porque la fuerza de Dios, aún en los desiertos, nos mantiene en pie, creciendo y dando fruto y hermosos para Él. Usted no lo cree, pero así es, hermano. Debe de ser una esperanza en las oscuras noches de la vida. Debe de traer esperanza para todos aquellos que están oprimidos y cargados en la vida. ¿Sabe por qué? Porque usted tendrá una palabra para decir, en mis desiertos encontré un oasis que se llama Cristo de Nazaret. En mis desiertos, cuando ya nadie daba nada por mí, Él lo dio todo por mí. En los desiertos, cuando todos los dedos apuntaban para señalarme, las manos del Señor me abrazaron.